Hola a todos y esperando que se encuentren muy bien. Hoy tenemos como invitado a un licenciado de Historia en la Universidad Católica, alguien que hizo un doctorado en Historia Moderna en la Universidad de Oxford, que ha participado en la redacción de múltiples revistas de especialización y hoy forma parte del comando de Evelyn Matei. Vengan y acompáñenme a escuchar a Juan Luis Osa. Muchas gracias, Juan Luis, por estar acá en este espacio. De verdad, para nosotros es muy importante tener tu perspectiva y principalmente lo que está sucediendo hoy en día en Chile. Me gustaría partir preguntándote el porqué de la situación actual que vivimos como chilenos, principalmente política. ¿Por qué los extremos hoy en día están tomando tanta posición en el espectro político? A ver, lo primero que yo diría es que esto no es un fenómeno únicamente local, es un fenómeno mundial. Está pasando en muchas partes, tanto en América como en Europa. Tenemos el caso argentino, tenemos el caso mexicano al revés, tenemos los países que la izquierda más radical empezó a controlar durante los años 90 y 2000, que obviamente han radicalizado las posturas, no solo en este caso de la izquierda, sino que también de las oposiciones a la izquierda. Tenemos el caso brasilero, en donde Bolsonaro claramente representaba un sistema político muy a la derecha. Entonces, creo que lo primero es establecer que esto no es propiedad única de Chile, ¿no? Ahora, en el caso chileno, yo creo que las posiciones se han extremado mucho a raíz de lo que ha ocurrido en los últimos 10 años en Chile, ¿no? En primer lugar, una crisis económica muy profunda que derivó en una crisis social y luego en una crisis constitucional, política, ¿no? Y creo que en ese tránsito, desde el estallido social hasta el segundo proceso constituyente, las voces más vociferantes tuvieron mayor audiencia que la voz de la moderación, la voz del gradualismo, la voz de la reforma por sobre la revolución, o de la contrarrevolución. Cuestión que explica, en parte, por qué pasamos de la lista del pueblo al Partido Republicano en menos de un año, ¿no? Estoy hablando, obviamente, de la conformación de los cuerpos constitucionales. Habiendo dicho todo eso, me parece que los que más polarizados están son las élites, ¿okay? No son las personas que viven el día a día preocupados de cuestiones mucho más tangibles. Estar polarizado y estar en la prensa y decir que el otro es un sinvergüenza es un lujo, si uno lo pone en esos términos, ¿no? Cuando hay mucha gente que no llega a fin de mes, cuando la gente se muere en las listas de espera, cuando los niños de esa gente no van al colegio porque es cooptado por el narco. Y por eso, no sé si esto lo puedo decir en tu programa, pero en la candidatura de Evelyn Matei, lo que proponemos son soluciones muy concretas a problemas muy concretos, que como ella bien dice, no son ni de izquierda ni de derecha, son problemas que se solucionan con gestión, que se solucionan con dejando de lado como la obsesión ideológica. Claro, todo tiene que ser mercado, todo tiene que ser el Estado. Cuando en realidad la mayoría de las cosas en la vida se resuelven a medio camino, ¿te fijas? Sobre todo cuando tú tienes un sistema político como el chileno donde existe la separación de los poderes y por lo tanto el legislativo juega un rol muy importante, al igual que el ejecutivo. Entonces yo, habiendo intentado introducir el problema de la polarización, creo que tampoco hay que exagerarla tanto y ver verdaderamente quiénes son los más vociferantes y son los mismos siempre. Los más vociferantes del curso los conocemos de memoria. Pero esa gente, creo, no se preocupa en realidad de lo que está pasando en la capa de la sociedad que más sufre. Claro. Juan Luis, tú hablaste del tema del discurso, que es un discurso más centrado y especialmente en Evelyn Matei sobre sus propuestas que llegan a la realidad de la gente, pero últimamente me he topado mucho con propuestas bastante para mí populistas. Es decir, me he tocado ver candidatos decir que hay que correr balas a la gente en la calle y
y extremos bastante violentos para mí. ¿Por qué eso vende tanto? ¿Por qué a la gente prefiere eso, la violencia, por decirlo al extremo, a que este discurso más centrado que hoy en día necesitamos? A ver, un par de cosas. Cuando uno habla de un discurso más centrado, no quiere decir menos fuerte, menos decidido. ¿Sí? Cuando Evelyn Matei propone sentarse a conversar, incluso con el adversario, y juntos llegar a una solución, no la hace ni tibia, ni más débil, ni cobarde. Muy por el contrario, hay que ser muy valiente, muy corajuda para sentarse a conversar con el adversario. Y por lo tanto ser moderada es una decisión política, una decisión que tiene muchos costos, precisamente por lo que tú acabas de decir, porque los vociferantes de lado y lado están a la orden del día. Ahora, ¿por qué eso es así? Hay ciertas razones que son sumamente atendibles. La inseguridad que sufre este país tiene muy cabreado a la ciudadanía, muy cansado, la gente vive con mucho miedo. Y esto ocurre en todas partes, ya no es nada más que un fenómeno urbano, no solo ocurre en las regiones del norte donde la inmigración está descontrolada, sino que ya está en el mundo rural, en el sur del país, etc. Entonces, yo entiendo perfectamente la rabia, el dolor, el miedo que sienten esas personas que se ven completamente desatendidas por el Estado. Porque el rol principal del Estado es asegurar la vida de las personas, por eso que tiene el monopolio legítimo de la violencia, ¿no? Y el Estado ha ido perdiendo ese rol, ese monopolio a manos del narcotráfico, del crimen organizado. Y antes de llegar a otros casos latinoamericanos, hay que ponerle un freno a esa cuestión. Mi pregunta al mismo tiempo ¿es suficiente ponerle freno al narcotráfico con el mero discurso de que vas a salir a matar a los tipos a la calle? ¿O en realidad lo que tenés que hacer es generar propuestas, medidas, con objetivos muy claros, como una carta Gantt, con cuánto cuesta, que cuándo lo vas a implementar? Yo, y acá creemos en este cuando, por lejos nos vamos por el segundo. Lejos. O sea, ¿qué saco yo con decir que mi zanja va a ser 5 metros más alta que la del otro si en realidad no tengo la plata para hacer la zanja? Nosotros nos hemos preocupado de poner en el programa lo que realmente se puede hacer. Es un programa que es muy radical contra la delincuencia, muy radical. Pero como dice la candidata, no para tener un estado policial, es para que la gente vuelva a caminar tranquila por la calle y vuelva, en consecuencia, a ejercer su libertad. Ese es el objetivo, finalmente. Ahora, de que nos vamos a tener que arrancar las mangas para ponernos muy serios en el combate contra el narcotráfico y el crimen organizado, sí, lo cabe. Perfecto. Juan Luis ahora pregunta un poco más política. Pongámoslo en un caso eventual, gana Kast. Eso... No me pongo en el caso de que no, por supuesto. Pero, ¿qué pasa? Retrotraigamos un poquito. ¿Qué pasa actualmente con Chile Vamos y esta nueva derecha que podría ser republicana? ¿Qué pasa con la clásica? De verdad, y te voy a seguir respondiendo de la misma forma. ¿Sí? No me pongo en el caso de que José Antonio Kast pase la segunda vuelta y no seamos nosotros. O más bien, lo pongo al revés. No me pongo en el caso de que nosotros no pasemos a segunda vuelta. Y por lo tanto, estoy convencido de que no solo voy a votar por el Matei, de que vamos a hacer el gobierno y que Chile Vamos a ser un pilar fundamental del futuro gobierno de Evelyn Matei. Eso lo tengo claro. Perfecto. ¿Y cómo ves a la futura oposición entonces? Es una buena pregunta, porque aquí es donde uno tiene que hacerse la pregunta. A ver, es que hay distintas oposiciones, ¿no? Estamos asumiendo que la oposición va a ser de izquierda. No tengo mucha fe en la oposición liderada por el Frente Amplio y por el Partido Comunista. Para serte muy sincero, ellos vienen de una cultura política en donde ser oposición es entender que el que está gobernando, que no soy yo, es un enemigo, no un adversario. Eso está en los intelectuales del Frente Amplio, no es algo que yo haya inventado. Y el PC nunca ha dejado
eh, la opción por la calle, ¿no? Recuerde que siempre dice un pie en el Congreso, un pie en la calle, un pie en el Ejecutivo, un pie en la calle. Porque es su forma de practicar la política. Porque creo que tienen una concepción muy distinta de lo que es la democracia representativa. De hecho, arriesgo a decir que no creen en la democracia representativa, creen en otro tipo de democracia, una democracia directa, asambleísta, que no sirve, no sirve en ninguna parte, nunca ha servido, salvo que vivas en una poli de la antigüedad de este pueblo, que no es el caso. ¿Cuál es la gracia de la democracia representativa? Que tiene mediadores entre el elector y el que toma la decisión, que son los representantes, que te representan, ¿no? En los espacios de representación. Eso es la democracia representativa. Bueno, yo creo que ellos no creen en eso. Me imagino que habrá una oposición menos radical, que se acordará de alguna vez que lideraron la democracia representativa en Chile en los 90 y en los 2000, y que estarán en consecuencia dispuestos a conversar con una candidata, además que estoy seguro lo va a invitar a conversar. No para renunciar a sus principios, pero sí para saber, bueno, ¿hay o no hay agua en la piscina, por ejemplo, para aprobar que los impuestos corporativos bajen de 27 a 23? Necesitan los votos en el Congreso para eso. Pero está por verse, porque la última vez que tuvieron la oportunidad, hicieron un golpe blanco al presidente. O sea, el presidente Piñera sufrió, entre otras cosas, el olvido de los ex concertacionistas, que además votaron a prueba el año 2022. No estoy dejando de lado a aquellos que dejaron ese barco y se sumaron al rechazo. Entonces está todavía por verse. ¿Cómo ves a Harold Nichols, ese 4%? ¿De qué manera ves que podría afectar esto a Evelyn Matei? No, yo creo que es una manifestación de un tipo de votante, que es el votante obligado, más que el voluntario, que está expresando cierto descontento. Creo que pasa lo mismo con Parisi, a pesar de que Parisi me parece mucho más preocupante por su forma de entender la política, por la forma que ejerce la política, que es muy violenta incluso. En el caso de May Nichols no veo eso, pero creo al mismo tiempo que tiene un techo muy bajo, ¿vale? Entre otras cosas porque el sistema de partidos políticos, nos gusten o no nos gusten los partidos, ha funcionado históricamente en Chile. Es fuerte el sistema de partidos. En otras partes de Latinoamérica no son fuertes, pero acá en Chile sí. Por lo tanto, ser independiente te puede servir para una expresión, para un discurso, pero no para movilizar a grandes mayorías, porque esas mayorías, si bien no necesariamente son militantes de los partidos, van conociendo o saben de la política porque conocen que el vecino que tiene la junta de vecinos que se junta con el militante. O sea, hay todavía una cultura política de partido, aunque no queramos, aunque mucha gente sea inconsciente de eso. Claro. ¿Y ves votando a la ex concertación por Janet Jara? ¿Tú la ves votando por él? Otra vez, yo creo que depende de qué tipo de perfil. Sí veo mucho ex concertacionista viudo, que está buscando otra alternativa. Para terminar la entrevista, se ha dicho mucho que Chile se cae a pedazos, ¿no? Esa es como la frase que se ha divulgado últimamente. El presidente también salió a decir que no se cae. Después una actual diputada salió a decir que se cae. ¿Qué opinas tú? ¿Cómo ve al país actualmente? Las cosas nunca son blanco y negro. No cabe ninguna duda de que vivimos la crisis más importante en todos los ámbitos en que se pueda medir esa crisis desde el regreso a la democracia. Eso no cabe ninguna duda. Es una crisis extendida en el tiempo. Es una crisis, como yo he dicho en otras partes, estructural. No es nada más que contingente o coyuntural. Es una profunda crisis en la delincuencia económica, social, en salud. Hay una crisis tremenda con la lista de espera o con la pandemia que es el cáncer. Pero al mismo tiempo, y aquí estoy muy en la línea de lo que dice Evelyn Matei, en Chile existe el potencial para salir de la crisis.
Hay ciertas crisis que son una oportunidad, no todas, pero ciertas crisis que son una oportunidad. Y lo que ella está liderando es eso, es la oportunidad, que tiene que ser muy rápida, muy luego, de salir de la crisis. Y esa es la invitación, de que Chile vuelva a ser un solo equipo, ¿no? Porque está convencida, y así todos estamos convencidos en este comando, de que una de las causas de la crisis es esta decisión por parte de las élites de no conversar con el que está al lado, ¿no? Y que por lo tanto cada uno tiene su propia receta y no me muevo de esa receta. Total, ¿qué me importa? A nosotros nos importa mucho el país. Entonces yo creo que tenemos el potencial, tenemos el litio, tenemos el hidrógeno, tenemos un capital humano extraordinario, cada vez más oportunidades para que nuestros estudiantes técnicos puedan ejercer una labor que hace 10 o 15 años no podían ejercer, pero hay que hacerlo ahora, ¿no? Si no lo hacemos ahora, como dice Evelyn Matei, se nos puede ir el país. Entonces, estamos cerca de que eso ocurra, pero lo vamos a frenar. Buenísimo. Muchas gracias, Juan. Gracias a ustedes, que estén muy bien. Gracias.